Ahora nos toca revisar uno de esos temas que no los encuentras en los libros de metodología de la investigación, sino que es la práctica, la experiencia, la que te enseña. Pero primero veamos o recordemos cuáles son los elementos del título de la tesis. Estos son el propósito, las variables o la variable, la población, nuestra unidad de investigación, la ubicación de la unidad de investigación y el periodo o año del cual vamos a obtener los datos o la información. Una pregunta que nos hacen constantemente es, ¿por qué recomienda a sus tesistas utilizar solo el conector I cuando se trata de diseños no experimentales con dos variables? ¿A qué se refiere esta pregunta? Que en la práctica que nosotros realizamos al asesorar a nuestros tesistas en forma particular, independientemente de que se trate de una tesis de nivel explicativo, correlacional o descriptivo, siempre les recomendamos poner solo el conector I entre las dos variables y evitar poner el propósito de la tesis, que es común hacerlo en las investigaciones de tipo explicativo y correlacional. Ahora vamos a verlo esto con un ejemplo para que más o menos nos entienda en forma más clara. ¿Por qué? Porque generalmente sucede que no necesariamente existe una relación entre las variables que estamos mencionando, o a veces la información es deficitaria, etc. Vamos a verlo con un ejemplo para que lo entiendan mejor. Veamos este primer ejemplo, en el que las variables son la gestión municipal y el financiamiento referido a los proyectos de inversión pública. Entonces, a cualquier persona que le consultemos, sea especialista o no sea especialista en la materia, todos van a estar de acuerdo en que una buena gestión municipal va a devenir en un buen financiamiento de proyectos de inversión pública, ¿no? Esto es una afirmación casi irrebatible. Sin embargo, en la práctica de los trabajos de investigación pueden suceder muchas cosas, ¿no? Veamos. ¿Cómo quedaría nuestro título en este caso? Influencia de la gestión municipal en el financiamiento de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Totora, región Collasuyo, año 2020. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un diseño no experimental explicativo. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que existe un nexo causal entre la variable gestión municipal y la variable financiamiento. Por tanto, si hay un nexo causal, tenemos dos tipos de variables que son una variable independiente y una variable dependiente. En este caso, la variable independiente sería la gestión municipal y la variable dependiente sería el financiamiento o la variable financiamiento. Veamos. El título está muy bien planteado. Como hemos dicho antes, también la idea, o sea, el propósito está bien planteado. ¿Por qué? Todo el mundo va a asumir que una buena gestión municipal deviene en un buen financiamiento. Y contrariamente, una mala gestión municipal podría devenir en un mal financiamiento de los proyectos de inversión pública. Pero, ¿qué sucede en la vida real? Asumamos que este es ya un proyecto de tesis que se ha aprobado, ¿no? Entonces, el tesista con su proyecto de tesis ya aprobado, ¿qué le toca? Ir a hacer su trabajo de campo. Lo que va a suceder en el trabajo de campo es que cuando vaya a una municipalidad, en este caso sería la Municipalidad Provincial de Totora, va a enterarse de algo fundamental, que el financiamiento para proyectos de inversión pública no depende realmente de la gestión municipal. ¿Por qué? Porque estos son asignaciones o transferencias que el gobierno central realiza a todas las municipalidades del país, independientemente de que la gestión municipal local sea buena o mala. Entonces, con este descubrimiento que encontramos en la vida real, ¿no? En la práctica, resulta que se nos cae este diseño de investigación, ¿no? Entonces,
Ya no podemos hablar de una variable independiente y una dependiente. Ya no podemos hablar de un nexo causal entre las dos variables. ¿Qué tendríamos que hacer? Cambiar de diseño. Veamos. Entonces, el siguiente diseño que intentaríamos sería el siguiente. El propósito sería buscar ya solo una relación entre las dos variables. Ya no un nexo de causa-efecto, sino un nexo de relación entre ambas variables. ¿Cómo quedaría nuestro título? Relación entre la gestión municipal y el financiamiento de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Totora, región Collasuyo, 2020. Entonces, podríamos creer que al no haber un nexo de causalidad, sí podemos, con una encuesta a los funcionarios y trabajadores municipales, lograr encontrar una relación entre ambas variables. Y esto también, todo el mundo va a estar de acuerdo en que sí es posible. A cualquier persona, y ustedes pueden hacer el experimento en vuestras instituciones, en vuestras casas de estudio, ¿no? Vayan, conversen con docentes y digan, pregunten primero, si podemos hacer una tesis de influencia, ¿no? En el caso explicativo, entre la gestión municipal y el financiamiento de proyectos, o si podemos hacer una tesis de tipo correlacional, es decir, de nexo relacional entre la gestión municipal y el financiamiento, y les van a decir que sí. Entonces, este nuevo planteamiento con un nuevo diseño de tesis sería el siguiente. Estaríamos hablando de un diseño no experimental de nivel correlacional. Es decir, que vamos a buscar un nexo de relación entre las dos variables, ya no un nexo causal. Entonces, la variable relacional 1 sería la gestión municipal y la variable relacional 2 sería el financiamiento. Entonces, el tesista, haciendo este cambio en su diseño de tesis, volvería a la municipalidad con sus instrumentos, ¿no? Pero en la vida real se va a encontrar con otro tema que no ha tomado en cuenta a falta de conocimiento. Que cuando quiera aplicar sus encuestas o cualquier otro instrumento que utilice en la municipalidad, va a ver que los funcionarios y trabajadores le van a contestar muy bien respecto a la primera variable, es decir, sobre gestión municipal. Pero respecto a la segunda variable, que es el financiamiento, no van a poder contestarle, salvo dos personas tal vez en el municipio. El gerente municipal y el jefe de la oficina de planificación. Porque son los dos únicos que manejan este tema dentro de la municipalidad. El resto de funcionarios no conoce generalmente cómo es el proceso de financiamiento, ¿no? O sea, cómo se financian los proyectos de inversión pública. Ellos ejecutan. Solo hay estas dos áreas, ¿no? El gerente municipal, que es el máximo jefe después del alcalde, y el jefe de la oficina de planificación, que es el ente encargado de recepcionar los fondos y distribuirlos, ¿no? Hacer su planificación anual de cómo ejecutar los proyectos. Entonces, otra vez el diseño se nos cae, porque si bien ahora sí está bien planteado, no vamos a encontrar la cantidad de una muestra relevante, ¿no? Nuestra muestra se reduciría probablemente de unos 60, 70 funcionarios y trabajadores municipales a solamente 2. Y eso no es relevante como fuente de información para una tesis. Por tanto, habría que cambiar nuevamente el diseño de la investigación. ¿Con qué nos quedamos? Con este ejemplo. Ya no es el propósito, ya no existe, y solo hablaríamos de las variables: gestión municipal y financiamiento de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Totora, región Collasuyo, 2020. ¿De qué tipo es ahora nuestro diseño? Tenemos un diseño no experimental, descriptivo. Entonces, ahora ya solo tenemos dos variables de estudio. La variable 1, que sería gestión municipal, y la variable 2, que sería financiamiento. Entonces, ¿cómo se va a proceder en este caso a desarrollar la tesis? Al ser una tesis de nivel explicativo con dos variables, cada variable se analiza por separado.
En cambio, en los niveles donde necesitamos, en el correlacional y en el explicativo, se busca que haya un nexo entre las variables, ¿no? Entonces, acá, ¿qué va a tener que hacer el tesista para poder desarrollar su tesis, para poder salvar en realidad su tesis? Va a tener que hacer un estudio de la variable 1 aparte, que puede ser a través de un instrumento, ¿no? A través de una encuesta. Y la variable 2 se va a tener que hacer a través de una revisión bibliográfica, ¿no? A través de solicitar información respecto al financiamiento de los proyectos de inversión pública a la Oficina de Planificación Municipal, ¿no? O al ente gubernamental que emite los fondos, ¿no es cierto? Entonces, como están viendo, hemos empezado con una idea de tesis que todos asumíamos que era de nivel explicativo. Al ver que no podía justificarse el nivel explicativo, hemos decidido convertirla en una de nivel correlacional. Pero en el nivel correlacional ya también hay el problema de la muestra, ¿no? De que no tenemos la suficiente cantidad de informantes. Nadie nos va a aceptar, ningún asesor, ni jurado, ni de tesis, nos va a aceptar una tesis con una muestra de 2 personas, ¿no? No es relevante. Entonces, terminamos con nuestro título de tesis convertido en uno de 2 variables, ¿no? La gestión municipal y el financiamiento, es decir, de tipo descriptivo. Pero, ¿por qué yo les decía que debemos usar solo el conector y entre variables? Así sea de la tesis de nivel descriptivo, sea de nivel correlacional, sea de nivel explicativo. Por este tipo de problemas que se presentan. A veces nosotros podemos pensar que sí existe un nexo de causalidad entre las variables, el cual en realidad no existe. A veces podemos plantear una tesis de diseño correlacional que puede, como hemos visto en este ejemplo, ser factible, pero que no existen las fuentes de información necesarias. Es por eso que nosotros planteamos a nuestros tesistas utilizar solo el término y. ¿Por qué? Porque este término se puede usar en los 3 niveles. Tenemos todo un capítulo en el proyecto de tesis y en la tesis que es el de metodología de la investigación, donde definimos cuál es el tipo de investigación, cuál es el nivel de investigación y todo el resto de la metodología. Por tanto, con plantear y utilizar solo el término y, el conector y, podemos abarcar los 3 niveles de investigación. Veamos. Entonces, nuestro título queda, como ya hemos planteado, como gestión municipal y financiamiento de proyectos de inversión simplemente. Las lecciones aprendidas son que en tesis correlacionales o explicativas hay que tratar de obviar la utilización del propósito y usar solamente el conector y entre las variables. Que una tesis puede tener una o más variables, 2 variables, no siempre significa que tiene que haber un nexo entre las variables. La población no solo pueden ser personas. En nuestro caso, en este ejemplo, estamos viendo que la población son proyectos de inversión pública. La unidad de investigación puede ser empresas, instituciones, como esta municipalidad que hemos utilizado para el ejemplo, organizaciones, sectores, etc. La ubicación es el lugar donde está ubicada la unidad de investigación, no donde está ubicada tu centro de estudios, ¿no? Y periodo y año dependen de si la tesis es longitudinal o es transversal. Bueno, si te ha gustado este video, por favor, dale un me gusta. Si no te ha gustado, ponle no me gusta, pero haz algo, por favor. Si quieres más videos de calidad sobre tesis, sobre todo como en mi caso, ¿no? Basada en una experiencia de más de 10 años asesorando tesis en forma particular, únete al canal, suscríbete, ponle a la campanita y te vamos a avisar cada que subamos un nuevo video. Soy Luis Alberto Mayorga Quintanilla de la Escuela Yachi. Gracias.